Empezando con la nacionalidad de tu cliente. ¿Es mexicano o es extranjero? Si es mexicano va a ser más sencillo, es una compra-venta. Pero si es extranjero, entonces ya va a entrar en lo que llamamos zona restringida. Entonces ya va a ser a través de un fideicomiso. Bienvenidos al Club Inmobiliario, yo soy José Antonio Jiménez y estamos aquí dentro de este programa de Dime News. El día de hoy estamos con el licenciado Daniel Castellanos, ¿verdad? Secure Title. Vámonos a platicar contigo, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Gracias por la invitación. No, a ti, qué bueno que pudiste venir. Muchísimas gracias por haber asistido. La verdad es que ya te había visto en algunas pláticas y la verdad es que el contenido que vamos a tener hoy es demasiado interesante, es muy interesante, es algo que a la gente necesita saber y la manera en la que tú también lo explicas es muy buena y es muy dinámica. La verdad Muchas gracias. ¿Tú de dónde eres? Yo soy originario de aquí, de Quintana Roo, de la capital, que es una ciudad pequeñita, Chetumal. Sí, claro que la conocemos, es la capital de todo Quintana Roo, aunque no parece, pero es la capital de todo el estado. Así es. ¿Quién es Daniel Castellanos? Muchas gracias, Antonio. Pues antes que nada, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia por entonar, ahora sí que sintonizarnos, escucharnos, estar aquí, ¿verdad? Daniel Castellanos, servidor, soy originario de Quintana Roo, estudié la carrera de licenciado en Derecho en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y mis padres son de Veracruz. Después viví en Ciudad de México también por trabajo. Estudié en Chicago, parte de la maestría, hice una maestría en Derecho Internacional. Okay. Y he estado incursionando en diferentes áreas. Creo que gran parte de mi formación ha sido ventas también, aquí en Cancún. Y combinado con la abogacía, y tuve una participación política también en activismo. Todo eso, al final del día, ha dado la formación a mi persona como hoy soy, ¿no? Tú estudiaste licenciado en Derecho, sí. Y luego te fuiste al extranjero, ¿verdad? A Chicago. Estuve parte de la maestría. Hice una maestría en Derecho Internacional. Ajá. También en la Escuela de Posgrados del TEC de Monterrey. Y de ahí me voy un semestre a Chicago Kent College of Law. So I was parte de mis estudios. Sí. Y tener esa conciencia, ¿no? La verdad siempre me ha apasionado el derecho. Pero creo que al final del día somos un complemento. Y hoy en día tengo el trabajo perfecto. Okay. ¿Sí? Porque soy abogado y también soy gerente comercial de esta firma de abogados, Secure Title, que es una firma internacional. Llevamos 27 años en el mercado y estamos ayudando a todos esos extranjeros que vienen hoy a comprar una propiedad aquí en la Riviera Maya. Oye, qué genial. Sí. ¿Cómo fue que te convertiste tú en abogado inmobiliario? Sí, es muy interesante, porque yo creo que al final del día lo viví primero como cliente. Hace unos años me acuerdo que estaba comprando unos terrenos en la ruta de los cenotes. Entonces, pues haces todo el proceso, ¿no? Tú como cliente lo encuentras en internet, suena bonito, atractivo, llamo, tengo una asesora, me prepara la visita, me acuerdo que súper atención, yo soy muy de cómo te trata, ¿no? Del servicio y la experiencia del cliente. Me acuerdo que me llevan en un coche especial desde Cancún a la ruta de los cenotes, el recorrido me encantó y ahí es donde dije, yo puedo hacer esto, pero desde el lado legal, yo puedo ser abogado inmobiliario, porque además, con todo lo que estaba escuchando, con todo lo que ya había vivido y todo, dije, eso es lo que me gustaría y aquí está la oportunidad de negocio. Claro. Y es como decido entrar en el ámbito. Mira, había trabajado durante mis estudios, también trabajé en ventas. Trabajé en timeshare, aquí en Cancún, que es un negocio, ¿no? Pero eso a mí me dio la oportunidad de desarrollar habilidades. De entrada, pues, de ser más... extrovertido, platicador. Sí, exacto. Porque yo era muy tímido. Ajá. Siempre fui muy estudioso. O sea, tengo excelencia académica de la que es el más alto de todo. Tengo eso. Sí. Entonces, pero eres muy tímido. Me fui a la Olimpiada Nacional de Química en prepa, imagínate, ¿no? Entonces, al trabajar, primero trabajé, imagínate, en un hotel en animación. Ajá. Aquí cuando estaba chiquitito, como de 20 y tantos. Y eso te va ayudando. Estuve 3 meses y después trabajo en ventas ya en tiempo compartido en todas las etapas, desde personal concierge, then you do the liner. Ajá, liner. From to middle, from to back. Sí, y el closer es el más sí, ya el gerente, el que vamos, ¿no? Sí. Entonces, yo no hice el closer, la verdad, no lo hice. Pero tenías que alinear bien, preparar a tu gente. Por eso, al final del día, ventas es ventas. Y el trato y la atención que tú das a las personas, a tus clientes, lograr esa
ese enlace con tu cliente, que te tenga confianza, que te exprese realmente su sentir, es un arte, ¿no? Claro. Así No, es. y ya, bueno, ya con toda esa experiencia, el closing ya lo llevaste acá como abogado inmobiliario y es que lo que ustedes, parte de los servicios que hacen Así dentro de es. Secure Title, ¿cierto? Exactamente. Después haz de cuenta que también trabajo como abogado desarrollador. Entonces, también ya viví todo desde atrás. De los permisos, bueno, sí, o sea, del tema legal, ¿verdad? Sí. Del desarrollo, y tiene que ver mucho con los permisos, ¿cierto? Sí, tiene que ver muchas áreas, de hecho. Sí. Como abogado desarrollador, primero entré como abogado de ventas, el que negocia los contratos, el que tiene que asegurarse que se firmen hasta que se firma. Digo, yo no la cerraba porque por eso soy un asesor inmobiliario de la empresa, pero me decían, ¿quieren hablar con el abogado? Entraba yo, oye, pero ¿por qué esta cláusula? ¿Por qué el otro? Y así. Terminábamos la plática y me hablaba el broker. Oye, ¿sabes qué, Dani? No sé qué le dijiste, pero ya me firmó. ¿Qué le dijiste? No, pues lo que tenía que decirle, ¿no? Porque al final también es ser abogado, pero tener ese tacto de venta, que nos importa cerrar, ¿sí? El timing es muy importante en las ventas. Entonces hay que cerrar. Tuve eso primero, luego ya llevé todos los contratos de obra, de suministro, todo lo que va para las diferentes construcciones que se tenía en ese desarrollador, el área corporativa, la carpeta legal, las escrituraciones, los cierres, todo. Después me llevé todo. Eso que mencionas es muy interesante porque normalmente los abogados de las notarías y de muchos lugares son gente muy seria, son gente que la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría puede no tener el servicio al cliente que a lo mejor el comprador y todos los que están involucrados requieren. Entonces, bueno, eso que dices es muy importante, el servicio al cliente y eso te lo dan el tema de la venta, que es lo que ustedes están y que tú eres el gerente comercial de una firma tan grande, ¿verdad? Sí, definitivamente. Creo que a veces como abogados no nos enseñan uno a vender y tampoco nos enseñan a tratar al cliente. Pero en ventas y más en inmobiliario hay que tener mucho tacto. Claro. Porque si el abogado le transmite el mensaje de una manera tan brusca y sin tacto, no es que mientas, vas a decir lo que es, pero decirlo de contacto para que el cliente no se asuste, sino al contrario, vea, así son las cosas, se le lleva del camino, se le lleva de la mano y se cierra la venta, ¿no? Y se escritura. Claro. Sí, pues no es lo mismo que te digan así de que, oye, tienes una penalización del 30%. Ya, vaya, vámonos. Exacto. Y que se puede asustar, ¿verdad? Exacto. El cliente se puede asustar bastante. Sí. Hay desarrolladores que no te cambian ninguna penalización y ellos no quieren seguir la NOM 247 y dicen, bueno, si quieren ponerme multas que me las pongan. Ese es mi contrato, tengo una trayectoria, puedes revisar. Yo me doy el lujo como desarrollador de poner las cláusulas que yo quiera. Y si quieren. Y si quieren, exacto. Y si no, váyanse a otro lugar. Exacto, así te dicen. Entonces, yo estuve del abogado desarrollador, entiendo esa posición, y ahora como abogado de los clientes y de los brokers, le digo, mira, aquí la idea no es asustar al cliente. Como abogado tenemos que hacerle conciencia a qué se está obligando, a qué se está comprometiendo, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, pero también hay que mostrarle cuál es el peor escenario que podría pasar. Si él, a pesar de eso, dice, ¿sabes qué? Considerando la reputación, la trayectoria, otros productos de este desarrollador, quiero entrarle, pues es su decisión, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para comprar una propiedad, para adquirir una propiedad aquí en Quintana Roo? ¿Qué es lo que necesitan las personas que están interesadas en adquirir alguna propiedad, una vivienda? Ya sea para uso, como vivienda, ¿verdad? O para negocio, renta ocasional o cualquier tipo de negocio. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, de entrada creo que muchos dirían dinero, ¿verdad? Es la única objeción real. Pero si es no, indispensable. Así es. Pero también ahora ya hay muchos asesores con muchos programas de financiamiento. Sí. Entonces realmente es voluntad. Entonces, si tú, asesor, ya convenciste a tu cliente de que quiere esta propiedad, que la necesita, que le ve utilidad, él va a buscar la forma. Y ya sabes, con los financiamientos, con que tengas cierta cantidad de entrada, lo demás vas a entrar. Ahora bien, ¿qué vamos a ocupar? Dependiendo de la nacionalidad del cliente. Claro. Yo siempre les digo, tenemos que hacer una proyección hacia futuro, empezando con la nacionalidad de tu cliente. ¿Es mexicano o es extranjero? Si es mexicano, va a ser más sencillo, es una compra-venta. Pero si es extranjero, entonces ya va a entrar en lo que llamamos zona restringida. Claro. ¿Sí? Entonces ya va a ser a través de un fideicomiso. Ok, en los mexicanos, ¿cuáles son los requisitos? Mira, si tú eres mexicano y vas a comprar una propiedad, vas a ocupar básicamente los requisitos como tu identificación, tu CURP,
tu constancia de situación fiscal actualizada y un comprobante de domicilio, ¿no? Básicamente es identificar quién es el que está comprando, ¿sí? Si compras como persona física. Ujú. Si compras como persona moral, pues va a ser esa documentación de la empresa a través de la cual estás comprando, ¿no? ¿Es muy complicado comprar una propiedad por medio de una persona moral? O sea, ¿es mucho más complicado? ¿Qué va a pasar? Sí, no es que sea más complicado, pero sí va a ser más requisitoso, ¿sí? Recordemos que la ley nos va a buscar siempre es quién es el beneficiario controlador. Entonces, en el momento que hay una empresa, te van a pedir más documentación hasta encontrar quién es esa persona física que se beneficia o tiene control de la empresa, de las operaciones. Entonces, van a haber más requisitos. Y nos encontramos que generalmente cuando es un mexicano, el mexicano no está acostumbrado a contratar a un abogado, porque se van directo con la notaría se encarga de todo y ya nada más va a firmar. Entonces es cuando la mayor parte de nuestros clientes pues no son mexicanos, a menos que ya cuando hablan con uno ven la utilidad o que alguna de las partes en la transacción, ya sea el vendedor o el comprador, es un extranjero, entonces va a ser necesario que contrates a un abogado para que te guíe mejor y que la transacción fluya. La recomendación es trabajar con un abogado inmobiliario, aunque uno sea mexicano, y aunque tu amigo, el notario y el abogado que trabaja en la notaría es tu cuate. Exacto. Sin importar eso, yo creo que es muy importante tener un filtro más, Sí, ¿verdad? Pues para irse a la segura, para no tener problemas, para no batallar y pues para que pues no tener ningún problema, ¿verdad? Y que toda la documentación y todo lo que nos firmemos sea fidedigno. así Es algo creo que así es muy importante, Daniel. Del otro lado, o sea, del lado de la propiedad, ¿puede la documentación ser errónea o no ser algo legal, verdad? ¿Cuáles son los documentos que nosotros, o bueno, la gente que esté interesada en invertir, cuáles son los documentos que tienen ellos que revisar, verdad? Que tenemos que revisar para averiguar que la propiedad esté en una buena situación. Sí. Esto nosotros le llamamos, Antonio, el due diligence, ¿no? Es como empezamos en una transacción. Ajá. Oye, quiero comprar ahí una carta oferta, normalmente son como 2 semanas para decir voy o no voy, y tú ya dices una reserva, ¿no? $5,000, $10,000, Claro. depende. Entonces, en este due diligence, lo primero que tú tienes que pedir, por supuesto, es la escritura de la propiedad. La escritura, la última boleta del pago de predial y que te confirmen el recibo del pago del ISABI, ¿sí? Del impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Entonces, con eso vamos a arrancar. Ya vamos, ahora sí depende de cada cosa y de cada situación, documentación adicional. Ejemplo, si vamos a revisar los antecedentes, ¿qué hace uno de abogado? Con esto, básica información, vamos a ir al registro público de la propiedad y del comercio, a revisar el folio y a ver todos los antecedentes, ¿no? Para confirmar que la persona que dice ser, que es el dueño, realmente tiene la titularidad y que esa propiedad, por supuesto, no tiene inscrito ningún gravamen. Claro. Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de todo. Ahora, si el que vende resulta que fue a través de una empresa, ¿no? Es una persona moral, también tenemos que confirmar que efectivamente la persona que vende es la titular de los derechos, pero también el apoderado, el que va a actuar en su representación, tiene las facultades necesarias para actuar, para firmar el contrato de entrada, ¿no? El contrato de promesa o el contrato de compraventa. El primer contrato. Así es, así es. Entonces, esa es la documentación básica, son esos 3, y de ahí nosotros vamos a investigar, y si hay persona moral involucrada, entonces también el acta constitutiva de la persona moral y, por supuesto, el poder de la persona que acredita, que dice que actúa en su representación, para confirmar que está todo, ahora sí que, al corriente. Claro. Fíjate que me había ocurrido alguna vez que con mexicanos que no radican en México, ¿verdad? Y están en el extranjero, que ya ves que la constante situación fiscal es algo relativamente nuevo que tendrá aproximadamente 1 año y medio o 2 años. Sí, como 2 años que empezaron a pedir esto adicional. Ajá, entonces a lo que yo he visto es que mucha gente no la tiene. O sea, no se puede firmar una escritura sin la constancia de situación fiscal, ¿cierto? Así es. ¿Qué pasa? De hecho, hay muchos mexicanos que o son hijos de mexicanos y nacieron en México, pero de muy chicos se fueron a Estados Unidos, sí, y tienen la doble nacionalidad ya inclusive, podrían comprar como extranjeros, pero dicen, no, es que como mexicano me voy a evitar pagar el fideicomiso, la anualidad. Entonces, tienen ellos que asegurarse que cumplen con esos requisitos básicos, ¿no? La identificación oficial vigente, el INE o la INE, la credencial del elector, la CURP, la constancia de situación fiscal y un comprobante de domicilio.
¿no? Esto va a ser lo básico que ocupa para acreditar que eres mexicano, que radicas aquí y que vas a comprar como mexicano. Hay algunas operaciones, lo que hemos visto, que como están en el proceso de adquirir estos documentos, porque sí son mexicanos y tienen INE, pero ya vencido. Sí, pero como tú dices, llevan años. Más de 25 años allá y ya muchos ni siquiera tienen muchos no tienen ni el acta de nacimiento, porque como tú dices, se fueron para allá y allá nacieron y... Entonces primero puedes agarrar un contrato promesa para amarrar la transacción, asegurar las condiciones y empiezas a trabajar en estos papeles, ¿no? Nosotros como abogados te podemos ayudar y después ya escrituras como mexicano, ¿sí? No tienes esa prisa, claro, ¿no? Entonces sí se puede. Claro, entonces es importantísimo esta documentación. Sobre la documentación legal de la propiedad, lo más importante es el título de propiedad, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, nos hemos topado ahí en situaciones donde la gente que está vendiendo, ¿verdad? La parte vendedora no es la propietaria. Así es. O se han dado también, Daniel, casos de escrituras que son falsas, ¿verdad? ¿Es algo muy común? Sí, eso también pasa, ¿eh? Porque lamentablemente, ya sabes, cuando hay mala fe, sí, las personas se valen de todo. Entonces, ahí es donde entra el abogado a investigarte. ¿Por qué? Porque tú a primeras luces pareciera que está correcto, que todo está bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer un due diligence más profundo. Si es de otro estado, tenemos que buscar un gestor que nos ayude, a investigar en el registro público donde sea. O si es aquí, ¿no? O sea, sí se puede, pero hay que investigar más a profundidad. Y en el folio del registro público, ahí nos va a decir los movimientos que ha tenido. Y, por ejemplo, si ya se involucra además la notaría también va a hacer los avisos el aviso preventivo. Se llama aviso preventivo. ¿Qué va a pasar? Porque da un aviso a toda la comunidad, por así decir, a las autoridades, de que va a haber un movimiento. De hecho, aquí viene una reforma de una herramienta buenísima, no sé si lo hace, bueno, va a ser un comercial, pero la autoridad del registro público ya está trabajando en esto. Sí. Lo vimos en AMPI, no sé si lo viste, que van a hacer una plataforma digital en donde tú como propietario vas a estar ligado. Y en el momento que se meta un aviso preventivo, es decir, que va a haber un cambio en ese título de propiedad, a ti como dueño o propietario te va a llegar una notificación. ¿Sabes qué? Están haciendo un cambio con o alguien pidió información. Entonces a ti como dueño te avisa de que, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando, a ver qué está pasando. Yo no la estoy vendiendo. O sea, si tú no estás... Exacto. Si tú no tienes idea de nada, Exacto. Es que te están intentando... Así es. Eso pasa en otros países y eso ya se está implementando aquí en Quintana Roo. Sé que es gradual. En algunos municipios ya se está arrancando, vamos para allá todavía, pero es algo que ya está sucediendo. Entonces, este aviso... ¿Actualmente dónde se da ese aviso? Porque ese es el que salía en los periódicos hace mucho tiempo, ¿o no? Sí, vi que Cozumel ya lo estaban implementando. Entonces, sé que próximamente viene para acá, para Cancún y para Playa del Carmen, ¿no? Solidaridad. Entonces, pero es algo que ya está, porque al final del día el sector inmobiliario en la zona, como bien sabes, tiene mucho movimiento. Y ha tenido tanto movimiento, que esto ha generado no solamente a levantar las alertas sí. y implementar más herramientas desde el sector privado o sector legal, sino también desde la autoridad. Autoridad se involucra cada vez más para bien y para mal, ya sabes, sí. ¿no? Porque ellos quieren regular, como también vas a ver que viene otra reforma, que ya está ahí, lo de las valuaciones. Entonces... Sí, eso sí estoy enterado. Vienen muchas cosas que tienen que al final del día poner las reglas claras en beneficio de una transacción segura, ¿no? Claro. Entonces, parte fundamental, nosotros como abogados, es hacer eso. Oigan, ¿y cuál es una de las situaciones así más difíciles o complicadas que ustedes han visto? Que nos puedas contar. Mira, cuidando, como bien te dijo, ¿no? La privacidad, confidencialidad, no puedo decir nombres y eso. Marcas. Sí, nada más puedo decir por ejemplos, ¿no? Son ejemplos de situaciones que yo creo que hay que tener en cuenta para que no nos sucedan, ¿no? Hemos tenido casos, de repente, por ejemplo, algunos abogados alguna vez le han dicho al cliente, ¿usted es extranjero? Puede comprar en México y para que no pague la anualidad, abra una empresa mexicana. Abres la empresa mexicana y compras a través de ella. Sí, pero nunca le dijeron que como abres una empresa mexicana, tienes responsabilidades que cumplir. Desde contratar a un contador, llevar tu contabilidad, tus declaraciones, tu fiel, todas las implicaciones, sobre todo fiscales, que no le dicen. Entonces, ¿qué pasa? Pasan años y hoy en día el cliente regresa ya de donde está y dice, quiero vender. Y ahora que quiere vender,
con más requisitos de la ley. Y además, imagínate, si tu comprador va a usar un crédito, más requisitos, porque cuando se involucra un crédito hay un banco, hay más requisitos. Le dice, ¿sabes qué? Necesitas la actualización de tu empresa en todo esto, esto y esto y esto. Todas las declaraciones anuales. Todo, o sea, ponerte todo. al corriente, no tiene ni siquiera cuenta bancaria. Sí. Entonces, ese tipo de situación llega a entorpecer muchísimo una operación, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, un extranjero, y seguramente por eso va a salir en tus preguntas, pero ¿cómo puede comprar un extranjero, sí. no? Ahorita lo vamos a revisar. Otro caso quizás muy de esos de terror que dices, no quiero caer en esos, y será el ejemplo en las pláticas y menos en las fiestas, ¿no? Sí. Porque pasa. Sí. Entonces, por ejemplo, oye, me están vendiendo un terreno buenísimo en Tulum. Suena padrísimo, no tantas hectáreas está el precio, pero pues como son cuates y así no revisaron a profundidad y resulta que eran terrenos ejidales. Wow. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No es que sea malo, pero tienes que cuidar muchos otros detalles adicionales. Por ejemplo, como te decía, nosotros no llevamos transacciones de terrenos ejidales porque al final del día todavía no los puedes escriturar, ¿no? Sí. Hay más requisitos, más pasos adicionales que llevar a cabo, como el registro agrario que está en la ciudad de Chetumal, en la capital, pero en este caso, estos clientes no se habían fijado de eso y ellos confiados de que ya iban a poder escriturar y querían, no se pudo. Tuvieron que pasar por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas que está muy bonito... Y si es que fue legal, ¿no? O sea, y además... O sea, que en verdad el ejido está enterado de la venta de ese terreno, ¿ah? Exacto. Porque normalmente llegan a ser la mayoría fraudes. Luego los vendes varias veces, porque es como una cesión de derechos nada más, y si no avisas, lo vuelves a vender y lo vuelves a vender. Y ahí va para otra que también nos hemos topado, que por ejemplo... ¡Ay, esa está horrible! Porque mucha gente... dice, ya firmamos la escritura, y ya celebras, champán, todo, ¿no? Firma de escritura, closing day. You know, for American people, they think a closing day is the day when you deliver the property and you sign the deed. Creen muchos extranjeros, para ellos el closing es el día en que firman la escritura y les entregan la posesión. Claro. Sin embargo, siempre les digo, aquí tenemos que ser claro con los clientes que un closing day tiene diferentes significados en México dependiendo de cada transacción. Porque en algunos es preventa, hay unos te entregan la posesión, pero todavía no está listo el régimen en condominio, o en otros vas a entregar posesión y después vas a firmar la escritura, ¿no? O si ya es una lista, va. En este caso, hay que tener siempre presente que la transacción no termina cuando se firma la escritura. Sí. Hay que asegurarnos que ese notario, ha pasado, a pesar de que el notario tiene fe pública, imagínate quemarte en este medio, pero ha pasado que el notario, después de que firma la escritura, él debe entregar esos impuestos que cobró a la autoridad y debe inscribir esta escritura en el registro público de la propiedad y del comercio. ¿Y qué pasó? Que no lo hizo. Entonces el cliente confiado, pasa el tiempo, nunca se cercioraron, de repente él ya quiere vender y cuando quiere vender lo primero que te piden es la escritura. Oye, pero nunca me la entregaron, solo me dieron una copia certificada. Ah, pero ¿y la escritura? Se supone que si vas al registro público de la propiedad del comercio ahí debe aparecer. Y ellos te la tienen que dar, ¿cierto? Así es. Una copia del original. De entrada, cuando firmas, te van a dar en poco tiempo, una semana máximo, te deben dar la copia certificada, ¿no? Sí. Y la otra ya tarda más o menos, lo que yo sé es entre 4 y 6 meses, ¿cierto? Así es. Entre 4 y 6 meses va a tardar que salga ya por fin del registro público lo que se le llama el primer testimonio, que es la copia ya física, que viene al fondo, van a venir todos los pagos que se realizaron, incluido el impuesto del ISABI, ¿no? Todo ahí va. Y esta es la que no se aseguraron. Nosotros como abogados tenemos que asegurarnos que eso también sucede, ¿sí? Porque el broker ya feliz, ya vendí, el cliente feliz, ya escrituré, y nadie se aseguró que realmente se haya inscrito y que se haya pagado. Sí. Entonces, ahora, pues, tienes que hacer todo, ¿no? Porque no está escrita. Hazte cuenta que no pasó. Sí. Entonces, esas son historias de terror que dices, no quiero que me sucedan a mí, ¿no? Y ya una última que te puedo decir, que empieza siempre... Ay, esta es muy delicada porque aquí queda el asesor inmobiliario, el broker, es el primero afectado. A ver, a veces en transacciones de compraventas entre particulares, los dos clientes eran extranjeros,
Oye, yo vendo, tengo mi cuenta en Estados Unidos, yo compro, tengo también allá, te hago transferencia porque es el local wire transfer y el broker, el asesor dijo, ¿y mi comisión? ¿Quién me la va a pagar, no? O sea, se fueron. Literal en el aire. Así es. Entonces, no aseguró que le pagaran su comisión. Entonces, ahí, bueno, va a ser otra pregunta, pero es algo que nosotros hacemos para ayudarte, asegurarte que te paguen tu comisión. Claro. Explícanos, por favor, ahorita que tocábamos el tema con los extranjeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan para adquirir una propiedad en México? Y el trasfondo sí. Es muy interesante y sí. Viene de épocas de 1848. 848, sí. De por qué no pueden adquirir los extranjeros propiedades cerca del mar, ¿verdad? 50 kilómetros y 100 kilómetros de las fronteras, ¿no? Entonces, explícanos, por favor, qué es lo que necesitan los extranjeros y por qué, y cuál es el trasfondo. Aquí nosotros, yo siempre les digo, es como conocer un poco, en derecho decimos el espíritu de la ley, ¿no? El por qué. Si recordamos, México por ahí en 1848 perdió una guerra con Estados Unidos. ¿Sí? Así es. Y perdimos más de la mitad de nuestro territorio nacional. Entonces, sabemos que México es muy bonito, muy atractivo y muchos países de otros países quisieron venir a conquistar México, ¿no? De los puertos, ya sabes, los franceses, los ingleses, todo el mundo quería un poquito de México. Entonces, parte de la política del país para proteger la soberanía, especialmente las costas y las fronteras, que es donde puede ingresar la gente que viene para invadirte, entonces, y más en esas épocas, es señalarlas como zonas restringidas. En esa época primero eran zonas prohibidas. Ningún extranjero podría adquirir propiedades en estas zonas. Justo para no hacer un muelle, ¿va? O exacto. Un desembarco pirata casi. Exactamente. Entonces, posteriormente, claro, va cambiando la política del país. Si hemos visto todos los últimos años ha sido una tendencia de fomentar la inversión extranjera y se ha ido buscando vehículos, se han ido adaptando, que dijeron, bueno, vamos a fomentar esta inversión extranjera, el extranjero sí podrá adquirir propiedades de entrada, son 50 kilómetros en las costas, 100 en las fronteras, vamos a llamarle, en lugar de zona prohibida, vamos a llamarle zona restringida. ¿Sí? Necesitamos saber qué pasa con esas propiedades. Recordemos que en México la ley protege la posesión. Entonces, como la ley protege la posesión, y pasa mucho con los extranjeros cuando vienen a comprar propiedades a México, que de repente compran y se desaparecen. Tú no sabes qué pasa con ellos en 1, 2, 3 años. Y como México protege la posesión, tampoco México podría nada más llegar al gobierno y decir, bueno, me voy a agarrar esa propiedad porque no aparece el dueño. Sí. No se puede, ¿no? Es un proceso. Entonces, dice, bueno, quiero buscar un vehículo legal para que el extranjero pueda adquirir propiedades en estas zonas. Sin embargo, y también a mí como autoridad, como gobierno, me dé una idea de qué está sucediendo con esas propiedades. Y es como nace la figura. O sea, una manera de supervisión. Exacto, exactamente, ¿no? Es como nace esta figura del fideicomiso de zona restringida. Sabemos que hay diversidad de tipos de fideicomisos. Y siempre también le digo a los agentes, a los asesores inmobiliarios, cuando tu cliente tú le dices fideicomiso, primero nada más tienes que aclararle que no es el fideicomiso típico que él conoce. Porque él dice, sí, yo tengo un fideicomiso en donde mete la casa, el coche, los bienes, todo, sí. ¿No? Aquí es distinto. Este fideicomiso es una figura exclusiva de zona restringida para que los extranjeros puedan adquirir propiedades en la zona restringida en México. Y aquí es donde también le digo que hay que tener tacto, como se explica. Porque en sentido estricto, el dueño de estos derechos, el dueño del fideicomiso es el banco, claro, ¿no? El dueño sí, pero el banco no puede disponer de ese bien. Entonces, estas son las modalidades peculiares de esta figura que los derechos de uso, de disfrute, de goce, que puede usar, prestar, rentar, heredar, vender, ceder, va a ser el cliente, ¿no? El cliente puede hacer todo eso. Sin embargo, al haber un banco fiduciario, él es el que es como el vigilante que administra esa propiedad, sabe qué está pasando y es un fideicomiso por 50 años, renovables, ¿no? Entonces, ahí el cliente tiene ahora sí que los derechos de propietario hasta que quiera, ¿no? ¿Qué pasa cuando se terminan esos 50 años, Dani? Excelente, mira. Son renovables y de hecho dentro de tu mismo fideicomiso como titular, tú puedes señalar beneficiarios sustitutos, que generalmente los clientes ponen o a sus hijos
o a quien les gustaría que se quede con la propiedad cuando ellos ya no estén, cuando ellos fallezcan. Entonces, si eso pasa antes de que terminen los 50 años, estas personas, si fallecen los titulares, los beneficiarios podrían adquirir los derechos y se continúa, ¿no? Después de los 50 lo puedes renovar y va a seguir por otros 50 si es que no lo vendes antes o lo cedes, etc. Claro, a la hora que muere, en un ejemplo de que muera el fideicomisario, ¿qué pasa con los beneficiarios? O sea, ellos tienen que volver a hacer los pagos para tener este permiso o el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores o para tener ya el fideicomiso nuevo o algo así. ¿Qué va a pasar? El permiso ya está autorizado, el fideicomiso ya está. Lo que sí va a pasar es que al pasarse como titulares, ellos van a tener que pagar el trámite para hacer ello, ¿no? Inclusive pasa cuando a veces titulares esposo y esposa, 50-50, y muere uno, el supercité, el que sobrevive, tendrá que pagar impuestos sobre la parte que está adquiriendo. ¿Por qué? Porque él está adquiriendo un patrimonio. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Aquí se habla con la notaría, por supuesto nosotros como abogados le ayudamos con el proceso y el banco fiduciario para hacer los cambios para que esta persona, si es uno que falleció y se va a adquirir la totalidad o si son los sustitutos, pasen a titulares, pero sí tendrían que pagar. Claro, más o menos este costo del trámite de la apertura con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cuánto cuesta? Que es muy buena. Porque varía. Sí, eso es una excelente pregunta porque mucha gente, yo lo que he notado en el mercado, que les da miedo el fideicomiso. Es que no sé qué es muy caro y la verdad muchas veces es más conveniente que hacer todo un trámite para ver si compras como mexicano, ¿no? ¿Qué pasa? Si te estás de cero, eres extranjero y quieres constituir un fideicomiso, tú puedes contemplar, va a variar dependiendo de los bancos y también de cada situación en particular, pero en general es un aproximado de $2,350 a $2,400. ¿Qué incluye? El permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que anda en un aproximado de $1,300. También depende del banco, porque muchos bancos utilizan un gestor, que es el mismo que usan todos, sí. Y por eso varía el precio, pero anda en eso. La apertura del fideicomiso, que anda alrededor de 500, y la primera anualidad, que anda alrededor de 500. 520. Algunos van a bajarte 450, 600, 700. Inclusive se pueden hacer fideicomisos de zona restringida habiendo un financiamiento, ¿sí? A veces que el desarrollador, el vendedor, te dice, yo te financio, te doy un financiamiento directo conmigo, pero una vez que tengo listo el régimen y te traigo la posesión, también tienes que escriturar. Y se hace un fideicomiso con garantía fiduciaria, ¿sí? Que ahí también la cuota que te cobra el banco quizás sea un poquito más cara. Claro. Ya cuando termines de pagar es como una hipoteca, como un mortgage, ¿no? Una vez que terminas de pagar se cancela y ya se libera, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que hay una institución financiera que es la que lo adquiere y se establece una garantía hipotecaria en favor de esa institución financiera porque es la que financió la compraventa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero eso es. Entonces, como 1,300, 500 y 500. Como 2,300, más o menos. Y te digo, la anualidad, esto ya viene escrito normalmente en la escritura del fideicomiso que se firma. Ahí señala, la anualidad es fija por los 50 años que tienes. Entonces, si tú estás comprando con un fideicomiso, puedes contemplar cuáles van a ser tus gastos fijos cada año, tu anualidad, que anda alrededor de 500, tu impuesto predial y pues seguramente si hay un régimen en condominio, las cuotas condominales. De ahí en fuera no te preocupas. Y cuando lo quieras vender, van a haber dos escenarios. Si tu cliente que está comprando es otro extranjero, él podrá ceder los derechos dentro del mismo fideicomiso si solo hay esa propiedad, o extinguirlo y abrir uno nuevo. Si hace lo primero, cede los derechos, él va a continuar con la vida que le quede a ese fideicomiso, dijimos que son 50, y si extingue y empieza de nuevo, pues va a ser ahora sí que los 50 de entrada, ¿no? Claro. Y él podrá escoger su banco, ¿sí? Claro. Ahora, y si el que te compra es un mexicano, este fideicomiso se extingue y ya se escritura como mexicano. Claro, y ahí ya nada más entran los impuestos y los honorarios de las notarías, ¿no? Así es, así es. Que ascienden entre un 6 y un 7% aquí en Quintana Roo. Si sumas todo, es como un 6 a un 8%, más o menos. Porque normalmente tú vas a ver aquí, por ejemplo, el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, sí, anda entre un 3%.
3.3%, ¿no? Cancún, Playa del Carmen, Solidaridad y Tulum. Y ya eso más los honorarios de la notaría, que depende ahora sí que del arancel, el tabulador que ellos también tienen, y los honorarios de abogados. Y aquí también nosotros, por ejemplo, me van a decir, ¿cuánto cobras, no? Bueno, nosotros la verdad somos muy accesibles y muy competitivos con el mercado, porque nosotros lo que hacemos, tenemos un tabulador, ¿no? De tanto a tanto, lo que hemos hecho para facilitar la vida a la gente. Hasta $1 millón te cobramos $2,000. Y 50 al momento que me contratas y 50 a la firma. Ya si hacemos un acuerdo y, oye, ¿sabes qué? Es que Antonio siempre no me trae clientes, pues hay que darle un descuento especial, ¿no? Aplicamos descuentos especiales. Entonces, y también si usas escrow, pues también te damos otro descuento especial. Fíjate que sí, ese tema del escrow, a ver, quiero que nos lo expliques bien, Dani, porque sí existe mucho esto en el mercado, o bueno, yo he visto situaciones, y personalmente también alguno puede dudar entre depositar el dinero o no depositarlo directamente a la cuenta del dueño, del propietario, ¿verdad? Y genera mucha desconfianza, ser así de que, bueno, ya te mando el dinero, es X cantidad, pero pues para uno perder lo que sea, ¿verdad? Sean de 500 hasta 100, 200, 300, 400, 500 mil pesos de enganche, pues es algo que a uno le preocupa, ¿verdad? Y claro. Le preocupa perderlo y que a lo mejor la propiedad al final de cuentas a lo mejor tenga detalles, ¿verdad? Y no haberse asesorado con un abogado inmobiliario como tú, ¿verdad? Provoque problemas. Entonces, para estas personas que desconfían y de hacer esto, existe el escrow, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Correcto, gracias, Antonio. Mira, el escrow de entrada, para la mayor parte de tus clientes estadounidenses y canadienses, el escrow es como una figura, is a must. Es una figura que utilizan siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando va a haber una transacción inmobiliaria está comprador y vendedor, y el comprador siempre va a desconfiar, ¿no? Porque hasta que yo no firme la escritura, no voy a entregarle el dinero. Pero el vendedor también quiere asegurarse que el otro tiene dinero, porque imagínate, tú tienes una propiedad en el mercado, la vas a quitar del mercado porque ya tienes aquí un comprador, pero ¿y si al final resulta que no tenía el dinero, no? Entonces, ¿qué hace el escrow? El escrow es un tercero ajeno a las partes y es neutral, que resguarda el dinero, ¿sí? Este tercero resguarda los fondos y dice: yo los voy a liberar, es decir, voy a pagar conforme a las instrucciones que ambas partes, comprador y vendedor, acuerden por escrito desde el principio, ¿sí? Normalmente es cuando se firma la escritura. Y normalmente en estas instrucciones, aquí, y es otro beneficio que tiene el escrow, especialmente, como te decía, para esos asesores que de repente se quedaron sin su comisión, es asegurarse que te la paguen, ¿no? Entonces, el comprador manda el dinero a la cuenta de escrow y dice: las instrucciones de desembolso, estos fondos se van a desembolsar cuando se firme la escritura. Entonces, ese día en la notaría se firma la escritura y el notario hace una carta notario. Esta carta notario, el notario dice: el día de hoy, ante mí, notario tal, de tal notaría, se presentaron tal y tal persona a firmar una escritura de compraventa o de concesión de fideicomiso, número tal, con los datos de la propiedad. Esta carta notario se le manda al oficial de escrow y esa es la orden que tiene el oficial de escrow para decir: ¿sabes qué? Se cumplió la condición, suelto el dinero. Hacemos la transferencia de los fondos. Así es. ¿Y a quién se la voy a pagar? En las instrucciones dice: pagarle tanto al vendedor, nombre, cuenta, etcétera. Pagarle tanto a los brokers, nombre, cuenta, monto. A veces son 2 brokers. A los pagos de impuestos, pago de notaría, pago de abogados. Entonces, desde ahí, el escrow hace todos los pagos. Entonces, ya te aseguraste que todo el mundo se le pagó. Claro. En México no se usa tanto como en otros países. ¿Por qué crees que en México no se usa tanto? Yo creo que no estábamos acostumbrados, ¿sí? Yo creo que también ahorita, porque ves que también tenemos oficinas en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Peñasco, en Baja, y ahorita estuvimos en Guadalajara hace unas semanas, y efectivamente, como esta figura, el extranjero está acostumbrado a ella, el extranjero dice: yo compro, pero quiero tener la certeza legal y con figuras que yo conozco. Entonces, ¿qué ha hecho aquí en México? Hemos implementado esa estrategia para no perder clientes, ¿no? Para no perder mercado. Entonces, en los lugares turísticos es muy común usar el escrow,
porque los extranjeros, gracias a ellos, nosotros digamos, ¿quieren escrow? Les damos escrow, ¿no? Entonces nosotros llevamos 27 años, imagínate, y nacimos en Costa Rica por esa razón, porque muchos extranjeros iban a comprar y querían escrow. Entonces de ahí se trae acá a México. Y ahorita lo que he observado, de repente he visto mucha gente del norte, sobre todo de Monterrey, que están comprando propiedades aquí en la Riviera y ya están usando escrow. Inclusive mexicano con mexicano. Porque inclusive los mexicanos dicen, pero le pago y si luego resulta que hay pendientes en el título o hay pendientes de esto, que me entregue o que le haga arreglos. Entonces, ¿qué pasa? En ese inter de que se arreglan las cosas que se están señalando, el dinero se resguarda en un escrow. Y tenemos cuenta de escrow en pesos aquí en México, en Scotiabank, y tenemos cuenta de escrow en Estados Unidos, en Citibank. Tenemos en dólares. Claro. Entonces, depende de la transacción y por eso yo puedo decir que cada vez más el mercado lo está usando. Sí, ya se están acostumbrando más un poquito a empezar a utilizarlo. Más o menos esto, ¿cuánto es el porcentaje más o menos que se les cobra? Estoy casi seguro que es entre ambas partes más o menos. El acuerdo del escrow, ¿verdad? Entre vendedor y comprador. Uh-huh. ¿Cuánto es más o menos lo que se paga o el costo por utilizar este servicio a través de ustedes? Por ejemplo, más o menos, ¿cómo funciona? Ahí es muy buen comentario porque ahorita también, imagínate, yo digo, quieren a alguien que les resguarde los fondos y no va a faltar uno que diga, yo pongo mi cuenta, ¿no? Métanlos ahí y aquí... En la mía. Exacto. Pero también hay implicaciones y obligaciones fiscales y de riesgo, de que imagínate que a mí esa cuenta me la embargan o tengo un problema y no la puedo usar, o yo me digo, ¿sabes qué? Me llevo la cuenta y me la gasto, me fui de fiesta, se me fue. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es importante en quién vas a confiar tu dinero para un escrow, ¿no? Entonces hay que identificar, esas empresas deberían ser transparentes, tener medidas de seguridad, protocolos de seguridad para el desembolso de los fondos y además te voy a decir, seguros para el uso y también de riesgos y de errores profesionales. Nosotros no cobramos un porcentaje del monto, lo que cobramos es una tarifa fija, que hay un tabulador que tenemos. Si es antes de $100,000, cobramos $400 por el servicio. O sea, por el nivel de riesgo, la verdad es muy útil. Muy bajo. Así es. O sea, es bajo la inversión. Así es. Para llevar a cabo una operación segura, ¿no? Así es. Y de 100,000 a 1,000,000, que es un margen grande, la mayoría de las ventas que hemos visto en el mercado andan en ese rango, de 100 a $1,000,000, ¿no? Claro que hay más arriba, pero en general el mayor volumen son ahí, cobramos 750. Y te digo, si tú me dices, Antonio, me ha traído clientes, quiero hacer un acuerdo, te bajamos el precio. Y aquí también les digo otro punto importante, porque a veces es que tal empresa me dio mejor precio. Sí, pero también pregunta cuántos desembolsos te va a incluir, porque los desembolsos son los números de pagos que tienes que hacer. Sí. Nosotros te incluimos 10 desembolsos. Esos deben de costar. Así es. En otras te dicen, te cobro, ejemplo, no sé, 500, pero nada más te incluyen 2. Y cada desembolso adicional te cobran $25. Pero hay veces que tú no tienes a alguien con quien hablar. Me ha pasado de que es que se canceló y no me quieren devolver mi dinero y pues sí, ahí va a haber alguien. Siempre es importante, ahorita también, con la tecnología, uno de los retos más grandes que tenemos es que haya una persona que hable contigo. Sí, porque ahora estamos automatizados y máquinas, y marque 1, y marque 2, y marque 3. Pero siempre tenemos que tener a alguien, una persona así como Daniel Castellano, servidor, que te pueda atender una llamada. Y déjame, te busco, y ahí está la respuesta, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Así es. Claro, no, la verdad es que importantísimo el papel que figuran ustedes, específicamente el tuyo, ¿verdad? En una compraventa inmobiliaria. Muchas gracias por todos la información y los consejos que nos veniste a dar. Con todo gusto. La verdad es que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado por acá. Muchísimas gracias por todo. ¿Cuáles son tus redes, Daniel? Ahí estamos a la orden en Instagram. Es decastellanos_st. decastellanos_st. Así es. Perfecto, lo ponemos aquí en nuestra entrevista, en nuestro video y esperando que lo puedan ver también los espectadores. Muchísimas gracias por haber venido. Con todo gusto. Gracias a todos. Daniel, seguimos en contacto, nos seguimos viendo como siempre. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue El Club Inmobiliario. Muchas gracias a todos nuestros espectadores. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy José Antonio Jiménez.